¿Qué les parece? ¿Cómo venimos? Ahora vamos a ir a nuestra segunda parte de este bloque. Decisiones para definir el RINDE con Guillermo Marchini, asesor privado, productor de La Pampa, y Fernando Scliar, de Villegas, productor, asesor, miembro del grupo El Planchazo y grupo Labrador. Muy bienvenidos, un fuerte aplauso, así relajamos un poquito con los chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? Venimos a fondo, ¿no? Nos presentamos un poquito, quiénes somos, en qué zona asesoramos y sobre todo cómo fue la última campaña. Así nos ponemos en situación, en ambiente, nunca mejor dicho. Bien, buen día para todos. Mi nombre es Guillermo Marchini, productor, asesor de la región Centro-Sur. Antes que nada, agradecerle a don Mario que nos permita expresarnos a los que estamos más en el interior, los que estamos en lote adentro, como le llamamos, para poder sumar en todo lo que sea positivo, ¿no? La última campaña fue buena, con algunos sabores en ciertas zonas. ¿En qué zonas? Y en las zonas donde menos llovió. ¿Dónde apretó? Donde apretó las precipitaciones, pero bueno, con desafíos. Fernando. Mi nombre es Fernando Scliar, soy productor y asesor en General Villegas, miembro del grupo El Planchazo y El Labrador, y bueno, espero poder transmitir un poco de la experiencia en mi zona. Agradezco a don Mario la invitación. ¿Cómo fue la última campaña? Fue una campaña buena para los buenos ambientes. Los buenos ambientes anduvieron muy bien y los malos ambientes con la sequía de enero tuvieron alguna complicación. Pero claramente los ambientes diferenciaron rendimientos. Ahora, ¿cómo trabajan para justamente diferenciar estos ambientes? Y sobre todo, en base a la información que ofrecen los semilleros, generar una estrategia ofensiva o defensiva según cómo venga el año. Bueno, para mí es la clave. La caracterización del ambiente es la clave para encarar un lote, una campaña, un año, una estrategia. Y me voy a referir a mi zona. Por supuesto. Lo que es... bueno, primero que todo, identificamos lo que venían comentando los disertantes anteriores, que es una merma en los rendimientos, un estancamiento en los rendimientos. Ahora, claramente no pasa en todos los ambientes y en todos los manejos. Hay manejos que fueron incrementando sus rendimientos y otros manejos que no. Las causas, como bien dijeron los disertantes anteriores, son, creo yo, multifactoriales. Tiene que ver la genética, pero hay otras cosas. El deterioro físico de los lotes durante los últimos 20, 30 años que venimos haciendo la agricultura de la forma que la hacemos, en muchos casos es llamativo, es grave y es importante. También el deterioro químico. Pero volviendo al físico, yo veo muchos casos de compactaciones. Eso hace tener problemas. Cuando hay lluvias de 50, 60, 70 milímetros, enseguida vemos encharcamiento. Esas compactaciones impiden la infiltración del agua de lluvia. Siguiendo con el deterioro físico, una caída tremenda de los niveles de materia orgánica, una caída tremenda de los niveles de fósforo. Hace 30 años nuestros lotes tenían 25 partes por millón, ahora tienen 6 partes por millón, 7, 8. ¿Esto estamos hablando en campo propio o en campo alquilado? Bueno, hay una diferenciación. Igualmente hay gente que arrienda campos que tiene conciencia de esto que está pasando. Muy bien. Y actúa en consecuencia. Y yo creo que claramente para revertir ese deterioro físico y químico que hace que los rendimientos
mínimamente se hayan estancado. Creo que el secreto pasa por la intensificación, la rotación, raíces, hay que hacer muchas raíces. En nuestra zona muchos tuvimos la suerte, entre comillas, porque en un momento nos asustamos de recibir muchas lluvias hace no mucho, los perfiles están cargados, teníamos napa. La napa para nosotros es una bendición. Define todo a principio de campaña. ¿Cómo? Define todo a principio de campaña. Todo. La napa, en función de cómo está el agua útil y la napa, es que definimos la estrategia para toda la campaña. Y hoy la tenemos, entonces es el momento de intensificar, es el momento de hacer raíces, cada uno verá el doble cultivo, cuando hay agua entra bien, allá en el oeste, ¿no? Necesitamos que haya agua para poder hacer doble cultivo, cultivos de cobertura, entran también en muchas situaciones y bueno, todo eso va a ir mejorando el ambiente y el deterioro físico que estamos teniendo. La verdad que dentro del modelo de campo alquilado y soja sembrado en campo alquilado que se vino desarrollando en Argentina en los últimos 20, 30 años, funcionó y anduvo gracias a que nuestros suelos eran espectaculares y nos fueron entregando un montón de cosas que en muchos casos no se fueron poniendo, en muchos casos no se fueron reponiendo. No quiero generalizar, ¿no? Hay situaciones en que muchos productores trabajaron a conciencia y muchos otros no. Pero en años donde aprieta es donde se ve. Contame, justamente, Guillermo, cómo vos vivís esta situación y sobre todo cómo empiezan a interactuar las malezas en este ecosistema, complicando no solo el manejo, sino también la rentabilidad del sistema. Bien, yo en la zona de Fernando no voy a agregar demasiado porque la verdad que la describió excepcional. Nosotros, en cuanto a nuestros productores asesorados, nos corremos un poquito más al oeste, donde los potenciales son mucho menor, y ahí hay un concepto, cuando hablamos de rinde, lo que nosotros decimos es potencial y a lograr. Okay. Muchas veces nosotros venimos y escuchamos los potenciales de los cultivos, de las variedades, de la genética, pero eso no digo que no es importante, pero en nuestro caso vamos a lograr, donde ambientes que buscamos 28 quintales, 30 quintales, ahí juega la variedad y el manejo y cómo vamos a adoptar para que ese ambiente sea rentable. Muy bien. Puede ser en una zona o dentro de un mismo campo, un productor que tiene campo mixto. Salió de ganadería, salió de verdeo de invierno, el lote al lado está con napa, está excepcional, pero este lote viene pisoteado. ¿Qué manejo le hacemos? Bueno, ahí va una variedad, un manejo totalmente distinto al hambre de por medio. Pero bueno, básicamente tema malezas creo que es de extrema importancia. Muchos años las dejamos de mirar porque era fácil. Hoy los costos, ayer hablábamos algo entre todos, cómo cambiaron en los últimos 20 años, pasamos de $25 en herbicidas a 80, 85 hoy, y en una situación extrema, $100. Una locura. Es una locura, los commodities, los valores no lo acompañan, los manejos, está todo difícil, pero básicamente lo que hoy uno busca es poder llevarle al productor, que esto va a un mensaje más a la empresa, es llevarle una variedad que le pueda cumplir los dos objetivos. O sea, que sea rentable y que pueda cumplir con el ojo que le gusta ver el lote limpio. Muy bien. Eso es... ¿Cuál es tu maleza problema hoy, la que trae mayor dolor de cabeza? A los dos se los voy a preguntar. Y los dos coincidimos con Yuyo Colorado. Soñamos con Amaranthus. Sí, Amaranthus, los dos, bueno, híbridos principalmente. Las gramíneas están pisando muy fuerte. Pero sí, Colorado por excelencia, que bueno, que ahí donde está la pata fuerte, que después lo hablamos, lo que es Enlist. Pero básicamente es llevarle la variedad que el productor, siempre decimos, no queremos el techo de la producción en esos ambientes. Queremos que lo que sale del bolsillo y lo que entra sea un margen que le dé seguridad. Y eso nosotros lo precisamos para poder ir a defender la variedad, la propiedad intelectual, la empresa. Necesitamos esa variedad para nosotros poder hacer pata ancha en el campo, porque siempre, ¿qué decimos?
nosotros hacemos mucho ensayo, exponemos a las variedades de situaciones extremas para verlo en lo personal, en lo privado. Bien. Visitamos un montón de ensayos, pero siempre decimos que los pingos se venden en la cancha, ¿no? Siempre. Hay que llevarla a macro, parcela o a lote. Y eso es lo que nosotros precisamos. Llevarla, yo escucho un poco las presentaciones de los chicos que son excepcionales, pero cuando uno se corre a ambientes con déficit hídrico, suelo, hablemos de ambientes con tosca 70 centímetros, donde no llueve. Ahí es donde hay que jugar el partido. Ahí 60% de la soja juega justamente ese partido. Ahí juega desde la rentabilidad para decir, che, porque el productor que te dicen, che, no me sirve la renta ahí porque estoy a 700 kilómetros del puerto. Sí, bueno, pero es un planteo mixto donde me hago la proteína para los novillos. Más hoy en día con el precio de la ganadería. Con el precio de la ganadería, ni hablar si nos ponemos a filosofar lo que es la calidad de suelo, que lo explicó Excepcional, que todos esos suelos sabemos que vienen de una historia ganadera, que, bueno, que el origen de ello es la ganadería, ¿no? Sí, por favor. Agrego, respecto de las malezas, yo me acuerdo hace unos 15, 20 años cuando íbamos, 10, 15 años, íbamos hacia el oeste de Villegas y veíamos al yuyo colorado una amenaza. Hoy es una tremenda realidad. Vos ves lotes horribles de yuyo colorado y encima tenemos, este año empezamos a ver mucho Amaranthus palmeri. Antes era Amaranthus híbrido, que ustedes saben es un poco más sencillo de controlar. Amaranthus palmeri es mucho más complicado, este año ya tuvimos, y realmente se encarecieron los costos de herbicidas de una forma espectacular, que asusta. Mismos tratamientos digamos, creo que para controlarlo no hay un protocolo que vos decís lo voy a controlar de esta manera, es lote a lote. Es muy importante ver qué pasó con el yuyo colorado el año anterior para ver cómo trabajamos en esta presente campaña. Mismos tratamientos de preemergentes que en algunos años funcionan, en otros años no. Eso dependen de la incorporación por lluvias, luego la aplicación, claro, y además otras condiciones climáticas y ambientales. Creo que en la Enlist, ya que estamos acá. Justamente, ¿cómo ven la llegada justamente en Enlist? ¿Y cuándo sí, cuándo no? Creo que nos va a dar una mano importante. Yo creo que sí, en mi caso particular, para aquellos lotes de siembra temprana, muy temprana, porque la soja, cuando empiezan a estar los flujos de nacimiento de colorado, los picos de nacimiento de colorado, la soja ya está en B1, B2, bien, entonces hay que actuar postemergente y con todos los problemas que tienen los postemergentes tradicionales. Le pega. Ahí la Enlist nos puede dar una mano. Nos puede dar una mano importante en soja de segunda, cuyo trigo anterior estuvo medio flaco, donde quedaron agujeros y se llenó mucho de colorado. Entonces ahí sí o sí iría Enlist. Al rescate. Pero bueno, por suerte aparentemente Enlist empezó a igualar rendimientos a, por ejemplo, 46 y 20 o 40 y 21, que son las variedades que nosotros sembrábamos en nuestra región. Y al momento de igualar los rendimientos ya los podemos empezar a implementar. Yo creo que en esas situaciones Enlist es una herramienta que nos puede dar una mano muy, muy importante, ¿no? Guille, ¿y en tu zona? Sí, somos usuarios del Enlist hace varios años y la verdad que es una herramienta excepcional porque en nuestros planteos se arma la estructura de cultivo. Cuando vamos a zonas donde llueve poco, le damos mucha bolilla a la estructura. Cuando hablamos de estructura, de distanciamiento, densidad, y ahí volvemos a las viejas épocas del 52, baja densidad, y la tecnología ahí es fundamental. O sea, todos los lotes, sean Enlist o no Enlist, hasta la siembra llegan con el mismo manejo, que eso es importante que los técnicos lo tienen que transmitir. No podemos dejar de pensar en el manejo de los residuales, de los preemergentes, del overlap, de todas esas situaciones que uno hace. Después la bala de plata en Enlist es excepcional. En ese tipo de situación de donde el cultivo no me pudo competir, la peleó para cerrar el surco. Vas al rescate voy al rescate. Bien. Y cuando vamos al rescate también tenemos que transmitir, cuidemos la tecnología, respetemos dosis. La tecnología no es 2,4-D, sino es 2,4-D y glufosinato.
démosle bolilla a la calidad de aplicación, hora de aplicación, todo lo que eso lleva, porque eso, si no sabemos, creo que uno de los chicos lo dijo, los herbicidas tienen fecha de vencimiento. Pero excepcional, excepcional. Tengo que resaltar lo que dijo mi compañero, el tema del rinde es importantísimo, más cuando vamos a zonas como la de Fernando, donde vamos a explorar potenciales. En la zona donde uno está, el productor se conforma con los 35, 33 quintales, es como que es, no digo que es más fácil llegar, pero podemos llegar con otras variedades. Pero bueno, no deja de ser importante. Es muy importante cuidar esta caja de herramientas, como bien decíamos, a conciencia respecto de dosis, momento, condiciones climáticas. Ahora, si vamos al manejo, ¿cuál es el lugar que ocupa la intensificación y los cultivos de servicio para hacer frente a la problemática de maleza? ¿Y qué estuvieron testeando los últimos años para también disminuir los márgenes? Y ayer nos presentaste unos números que quiero que compartas. Sí, claramente los lotes más rotados, con más intensificación de cultivos, están más limpios. Claro. Los lotes que tienen monocultivo de soja, que lamentablemente hay, o muchas hojas y pocas gramíneas en la rotación, son los que más problemas tienen. Las gramíneas invernales, tanto trigo, cultivo de cobertura, nos dan una mano bárbara al sistema para el control de yuyo colorado. ¿Qué consociaciones estás haciendo? Mira, en general estos años, la realidad es que siempre, si podemos, preferimos incluir en la rotación un cultivo de renta como el trigo o la cebada. Perfecto, lógico. Aquellos que quieren intensificar aún un poquito más, hacen una rotación trigo-soja, maíz, un cultivo de cobertura arriba del maíz. Bien. Maíz temprano, ¿no? Perfecto. En ese caso, en buenísimos ambientes donde el maíz temprano entra. Un cultivo de cobertura que puede ser centeno solo o alguna avena más vicia o distintas consociaciones. La gramínea, sea centeno o avena, más vicia, y a priori me gusta mucho, me encanta, está bien balanceado, vamos a tener el plus de la entrega de nitrógeno diferido de la vicia hacia el próximo cultivo. Generación de muchas raíces para mejorar la estructura del suelo. Muchas raíces, distinto tipo de raíces, o sea, sería esa rotación última que te comenté, sería lo que agronómicamente estamos buscando. También hay que tener agua, ¿no? Clave. En el oeste tenemos que tener agua. Y si no, hubo años que lamentablemente tuvimos que hacer soja y maíz tardío, porque era una estrategia absolutamente defensiva porque no teníamos agua. Clave el agua. Nosotros antes de sembrar lo que sea, tenemos que ir con el barreno, ver agua útil hasta los 2 metros. Nosotros hacemos agua útil al tacto, es bastante exacto, y la napa, ¿no? Y que el suelo... Nosotros tenemos apludoles típicos, nuestros mejores ambientes, que esos mejores ambientes permitan a las raíces tener acceso a la napa. No tener una limitante de un suelo más pesado, con texturas más finas, que las raíces no puedan acceder. Son los llamados taptos, suelos someros. Pero sí. Esa rotación agronómicamente es la que buscamos, la ideal, digamos. Fer, Perdón, lo último. Sí. Muchas veces con este sistema de arrendamiento por un año, iba justo a eso, que es bastante tirano, no podemos, porque además de sembrar tenemos que ganar plata. Todos los verdeos de cobertura, sobre todo, son una inversión a mediano y largo plazo, que me encantan, pero muchas veces tienen un costo, además de la inversión, en años secos, tiene un costo hídrico. Entonces, el próximo cultivo de renta, muchos años nos rindió menos luego de un cultivo de cobertura. Entonces, es complejo. Guille. No mucho para agregar, pero... Sí, me mostraste un número ayer que es muy interesante respecto del consumo de herbicidas, de la inversión respecto de actuar con un manejo y un cultivo intensivo. Agua, obviamente, y rentabilidad.
Eso es fundamental. En nuestro caso somos bastante críticos contra los verdeos de cobertura porque no dejan de ser $180 que hay que invertir y que está bien, secuestran agua, control de maleza, pero el producto, en nuestro caso, yo hablo de lo personal, que son productores genuinos de 500, 700 hectáreas, donde el productor va al número. Entonces, si yo ya le cargo el margen con $180, estamos todos de acuerdo que la microbiota del suelo es excepcional, el suelo tiene que estar vivo, eso no se discute. Pero hoy, con los números como están, somos muy juiciosos cuando hablamos de cultivo de servicio. Los paradigmas nos prenden la luz roja del semáforo permanentemente, como diciendo, guarda con esas ondas o modas que se vienen. Casi todos nuestros productores son ganaderos y bueno, el cultivo de servicio ingresa porque lo sembramos y le hacemos un pastoreo, que está comprobado científicamente el tema del desarrollo radicular, cómo lo fomenta el pastoreo. Obviamente se utiliza en los meses de invierno, donde no hay compactación, se hace un manejo para que no afectar el suelo. Entonces ahí le sacamos una renta en kilogramos de carne, que ese número es positivo. Pero después, este año nos sentamos con cada productor a ver el margen. ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Qué vamos a arriesgar? Nos pasó este año decir cosechamos la soja en mayo, vamos, como dice Fernando, vamos a sembrar un maíz tardío. La renta de ese lote va a ser en agosto del año que viene. No hay número que aguante, no hay empresa que lo aguante. Imposible. Nos acompañó los perfiles, bueno, fuimos a trigo. Soja, trigo, vamos a ir a maíz. El trigo maíz en nuestra zona es muy bueno, el número es mejor, pero hoy básicamente es arriba del margen. Está bien, los márgenes siempre decimos que es una foto, ¿no? Hay que ver la película después. Pero ya si arrancamos viendo mal la foto, complicado. Ojo, no digo que los cultivos de servicio no funcionan. Funcionan. Pero siempre decimos lo mismo. O sea, hay que hacerle frente a ese riesgo también. El riesgo y el productor tiene que ver, sembramos para ganar dinero, si no, no. Y si gana dinero nos contrata a nosotros, va a innovar con la mejor semilla. O sea, nuestra función, en nuestro caso, que somos, creo que venimos acá como asesores, ¿no? Sí, señor. Como asesores es que el año que viene nos tienen que contratar. Bueno, ¿cómo manejarse justamente con estos precios del commodity frente a la próxima campaña? Y estándole muy encima del margen, muy encima. Viendo los costos, ajustándolo a las planillas que veíamos ayer, 8 herbicidas, es tremendo y ahí juega cómo armo mi planteo, o sea, más allá de las recomendaciones técnicas de las empresas, ¿a dónde voy yo? ¿Cuál es mi objetivo? 30 quintales. El vecino está sembrando el 1 de noviembre. No, vos no sembré el 1 de noviembre. Vamos a tirar la fecha el 20 de noviembre. Me pasó el flujo de gramínea, ya me nació leucine, me nació colorado, ya controlé, ahí pongo el cultivo, pongo los preemergentes y seguramente esquivo al tratamiento en LIS, bajo los costos. Tengo que adelantarme y jugar con los flujos de nacimiento de las malezas, que cada técnico que está encima del lote lo sabe, de acuerdo a los años, las precipitaciones, las temperaturas, sabemos cuándo nace colorado, cuándo nace el leucine, cuándo nace digitaria, y estamos encima del lote. Y ahí resalto lo que dijo Fernando, el año a año de los arrendamientos, eso debería venir una ley de arrendamiento mínimo 3 años para poder seguir, porque si no, el productor, ¿qué te dice? Yo quiero ganar plata. Ay, colorado, no me importa, lo cosecho. Que el que venga el año que viene, el problema es el que viene el año que viene. Hacer la de Uruguay, 4 o 5 años de arrendamiento con un compromiso de rotación. Exactamente. Bueno, nosotros en lo personal los contratos son mínimo 5 años. Mínimo de 5 o 5 más 3. Y ahí uno invierte fuerte. Son planteos agrícola-ganadero, obviamente, pero el tamaño del contrato es fundamental. Y que el dueño de campo empiece a entender que no somos mineros. O sea, creo que ya la macana está hecha. Sí. Creo que ya estos 25 años de extracción dejamos una huella marcada. Esto es personal, no sé si lo vamos a poder revertir tan simple con manejo, con rotación, porque nos pasa en planteos que son ultra prolijos, con rotación, 2 gramíneas, y los suelos se nos cayeron igual. Con buena fertilización, me parece que no sé si hoy está el planteo para recuperar esos suelos. Si está, lo escucharía atentamente porque no le veo salida a esta parte, ¿no? Porque ¿qué hicimos? Cultivos de 1,5 metros de raíces hace 20 años.
ese 1,5 metros lo destruimos. Entonces, hoy estamos hablando de decir, che, vamos a poner un cultivo. Si me pongo a filosofar, ¿qué tengo que hacerle al suelo? Simular la naturaleza, frenarlo. Nosotros lo hacemos con las pasturas, 4 o 5 años. Claro. Esos 4 o 5 años lo único que tiene una sola aplicación de un post emergente que es sistémico. No existe en esos lotes herbicidas residuales. Uno va en enero, febrero, marzo, la fauna que hay en esos lotes es excepcional. Y no es que estamos un lote de un cultivo de servicio, no, me está generando 700 kilos de carne por hectárea. Y ese lote cuando salió a agricultura, que no estamos inventando nada, la rotación de mi abuelo, de mi padre, era 4 más 5. 5 pastura, 4 agricultura, volvemos a pastura. Los lotes de eso, cuando salen a agricultura, hacen los picos de rendimiento. Quizás el primer año no, pero el segundo año hace el pico de rendimiento, en todos los cultivos. El cultivo que se le posicione hace el pico de rendimiento. Y la aplicación está, fertilidad disponible. Pero bueno, es como dijo ayer, anteayer, en una reunión que tuvimos, un colega dice, no vamos a volver en lo inmediato campos agrícola, ganadería. Yo creo que no, pero no cerremos la puerta. Tengámoslo como alternativa. Respecto de lo que dice Guille y cómo seguimos, en la experimental del INTA de Villegas, que dicho sea de paso, aprovecho para decir que trabaja muy bien y hay gente muy valiosa en el INTA, ellos vieron que con las rotaciones, aún las mejores rotaciones que tenemos, estamos muy complicados para recuperar estructura física y levantar los niveles de materia orgánica. En muchos casos los suelos ya están tan degradados que están pensando directamente en pasturas, en volver a pasturas. Todo demasiado complicado. Particularmente en los buenos ambientes nuestros, nosotros no podemos alquilar a 5 años, no hay forma. Hay mucha más demanda de campo que oferta, hay mucha puja por los campos, los alquileres están muy altos, el número está muy apretado. ¿Cómo vamos a encarar en esa situación la próxima campaña? Y yo creo que ahí es clave caracterizar muy bien los ambientes y hacer un diagnóstico de lo que tenemos, porque en función de lo que tenemos es lo que vamos a hacer. No vamos a negociar nada de tecnología en los ambientes top. En los mejores ambientes. ¿Qué es no negociar vamos con todo. Tecnología? Y nada, no vamos a ir con menos fertilizante, no vamos a cambiar la rotación, no vamos a usar un híbrido más barato porque el margen no da, en el caso de maíz. A fondo. Vamos a fondo. Pero bueno, claramente, y ahí de vuelta, hacer un diagnóstico del ambiente y de lo que tenemos. Olvidémonos del potrero, olvidémonos del lote, olvidémonos del alambre. Es ambientes y caracterizar para gastar bien, para invertir bien en un año que lo requiere. Vos no podés ponerle más insumos de lo que merece un mal ambiente, pero sí tenés que ponerle con todo al que sí lo merece y te lo va a dar. ¿Cuáles son las tecnologías que vemos afuera con estos rendimientos que mencionaban hace un rato, tanto en Brasil como en Estados Unidos, que no están en Argentina y que necesitamos para hacer más eficiente el sistema? No estoy muy al tanto de la tecnología. Sé que hay algunos eventos importantes en cuanto a herbicidas. La realidad es que no me preocupa demasiado malezas hoy con la tecnología en LIS. Esa es la realidad, por lo menos en nuestra zona. Bien. En ambientes que se vienen manejando desde hace varios años. Sí le daría bolilla al rendimiento, que tenemos que trabajar sobre eso, sobre la propiedad intelectual. No sé cómo será, no lo sé, está fuera de nuestro abanico, pero hay que trabajar para que el productor la reconozca y esa es nuestra función. Los que estamos en el campo, de transmitirle, hacer esa planillita burra que vimos ayer, de decir cuánto vale la fiscalizada y cuánto vale dejarme mi semilla. ¿Cómo hacen en Tusano y qué porcentaje de reconocimiento hay justamente de la propiedad intelectual? Ahí me voy a agrandar, porque el 100% de nuestros productores, nuestros asesorados, todos compran semilla fiscalizada. Repetilo. No, lo digo en serio. ¿Qué vieron en el margen para decir es por acá?
un asesor que les hinchó muchísimo las patas. Y medir la eficiencia. En esos ambientes nosotros ponemos 10 semillas, tienen que nacer 8. Ponemos 12, tienen que nacer 10. No nos podemos equivocar. El margen de error son 2 quintales, 3 quintales. Y es la ganancia. Al extremo de hacer renta. Nosotros manejamos zonas donde la rentabilidad del cultivo, si no la vemos desde el holístico, no sirve. Pero vuelvo a lo mismo, si me sirve que haga una proteína o si me sirve que ese lote lo limpio para salir a una pastura, ahí empieza a jugar. Pero es estar encima del productor. Yo creo que eso es lo que hay que hacer todos, desde la empresa, en este caso Don Mario, ojalá haya más empresas para que haya competencia, pero tenemos que estar encima de ellos, ir a decirles que esto existe y que lo tienen que probar. Co-crear soluciones de un lado, primero con la industria y después junto al productor. Sí. Sí, totalmente. Y el productor va a medir, el productor quiere llegar a la cosecha, o sea, el productor después todo lo del medio lo va a dejar en su asesorado, pero hoy está, quiero el lote limpio, donde uno a veces dice, no existe más ese lote del año 2005 que era un espejo. O sea, hoy hay que acostumbrarse que puede haber algún escape, pero el productor quiere la rentabilidad, quiere el rinde. Volvemos a lo mismo, rinde a esperar, que es muy diferente el rinde potencial. Eso es una discusión fisiológica muy profunda que todos los técnicos la van a entender, pero eso es importantísimo. O sea, si yo en este ambiente voy a apuntar a 28 quintales, voy a armar la estructura, la densidad, el grupo, la fecha, todo para 28 quintales. ¿Qué le decimos nosotros al productor? Che, pero ojo, si al vecino, a Diego, le rindió 35 y a vos 32, no me llamés por teléfono. Esa es la filosofía de hace 15 años. En todos los casos siempre fue al revés. En soja, hablemos de soja, cuando se dieron las condiciones excepcionales, el cultivo respondió con ramificación, con vaina, y rindió igual o más que el vecino. ¿Y dónde tuvimos la chapa de presentación? Cuando vinieron esos años de estrés de sequía, 2008, 2013, donde el productor, el vecino, no cosechó y el productor nuestro cosechó 10 quintales. Entonces, rentablemente fue malo, sí, pero el otro no cosechó. Ese manejo, ahí la tecnología va un paso adelante. La tecnología y obviamente el manejo, ¿no? Fer. No, bueno, coincido. Yo creo que lo comentó Oliverio. En Argentina nos perdimos un montón de trades que están en Brasil y en Estados Unidos por culpa de la cadena. No importa culpa de quién, pero nos la perdimos. Tecnologías que funcionan se implementan, me parece. En nuestro caso particular no me pasa lo que le pasa a Guille. Nosotros hacemos mucho uso propio, pagamos regalías, por supuesto, la mayoría, pero hacemos mucho uso propio. Pero bueno, claramente en la medida que aparezca una soja que iguale en rinde a la 46 y 20 o la 40 y 21, que son las que nosotros usamos, las que se usan en la zona mía, creo que hoy por hoy el 80% es una sola variedad. No está bueno, ya sabemos, todos los que estudiamos agronomía sabemos que una sola variedad con tanto no está bueno. Pero bueno, por suerte ahora aparecieron sojas en lis que además de darnos una mano con el yuyo colorado, rinden igual o un poquito más. Entonces, bienvenidas. Y si eso es así, el productor la va a implementar. Y enseguida se van a reemplazar y de vuelta, si la tecnología es buena, va como piña. Sí, y volvemos a lo mismo, los números. Hay que buscar de generarle un encanto al productor. Eso será cuestión de las empresas, desde lo impositivo, de que el productor no tenga que dejarse el bolsón. Que vaya, que le sirva ir a comprarla, para poder posicionar nuevas tecnologías y que tenga un beneficio impositivo. No sé, habrá que buscar la vuelta, porque lo hacemos con maíz, lo hacemos con girasol. Alogamia, ¿no? Nada que ver con lo que es autógama, pero hay que generarlo. ¿Es difícil, por la idiosincrasia de la Argentina. ¿Cómo se planifica la nueva campaña? ¿Qué desafíos y oportunidades genera? Recontra preocupados. Compartamos esta preocupación y la estrategia para hagamos terapia.
Hagamos terapia. Recontra preocupados. El Excel por ahora lo vamos dejando. No lo miramos muy fijo. No lo miramos muy fijo. Los números están mal. Pero bueno, nada, con esperanza. Hay agua. Bueno, ahí están soplando. bueno, no es poco. No es poco después de los últimos 4 años. Agronómicamente hay agua, están los perfiles completos, están las napas que van a ser aprovechadas para aquellos suelos que permitan que las raíces profundicen y las pesquen. Creo que es un aliciente importante. Agronómicamente estamos muy bien parados. Esperemos que los precios nos den una mano. Bueno, claramente en soja, todos sabemos, tenemos los precios más bajos de los últimos no sé cuántos años. 15. Encima con los derechos de exportación que tanto nos complican. Esperemos que también Milei se despierte en ese sentido, la campaña yo que creo viene. que sí, no hagamos política, pero me parece que No, ya hubo un mensaje ayer, ya el hecho de escuchar ya es un gran avance, y después hay que sembrar, los lotes hay que sembrarlos. O sea, no es que, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a ser los rebeldes? ¿No vamos a sembrar? No. Siempre los que están afuera del sector dicen, che, el campo no va a sembrar, ¿no? Y uno lo mira fijo y digo, el campo siempre va a sembrar. El campo siempre va a sembrar. ¿Y qué? No te puedes dar el lujo de dejar una fábrica para... No. Estamos hablando de esto. Che, el lote parado de mayo a diciembre me va a generar renta en agosto, un maíz tardío. No, vos tenés que sembrar. Y te pasa... Esto está bastante... Hoy lo hablaba con Seba Salvaro. Está bastante arbitrado. Y uno tiene que tener un norte, porque si te vas a poner a escuchar todo... y ponete un kiosco en la avenida en el pueblo y vende caramelo. O sea, está bastante arbitrado esto, el dólar, maíz, la soja. Uno tiene que tener una línea y tratar de mantener esa línea, porque si te vas a poner a hacer locuras en el medio, no es lo ideal. Y más en años coyunturales como que estamos, pero me parece que las noticias las vamos a tener, no sé si en lo inmediato, pero capaz que las tengamos para el año que viene. Las necesitamos, nos escucharon y tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar, no queda otra. Ahí donde juega, nosotros hablando de la propiedad intelectual y de los productores que compran semilla fiscalizada, recién el año pasado gritaron un poquito. Gritaron por 2 cosas, por valores, que yo creo que fue una cuestión por la producción que hubo en la campaña anterior por la sequía, y por el tema de los potenciales. Esas son las 2 cosas que tenemos que escucharlo. Los que estamos allá en el interior, lote adentro, esas cosas tenemos que escuchar. Y más cuando uno va, porque este año estuvo, che, Guille, vos jodés con sembrar que compremos lo original, pero fíjate esto. Y bueno, nosotros tenemos que tener respuesta. Por eso le exigimos hoy eso a las empresas, a Don Mario, a quien sea, de que los técnicos de campo precisamos eso para decir, mirá, esta tecnología está, vamos a probarla, en ese lote vamos a hacerla. Y obviamente no nos olvidemos que nos están midiendo centímetros hasta el día que llega la cosechadora. Y ahí es donde está el fruto. Los números están recomplicados, es preocupante. Hoy decíamos que el rinde promedio de Argentina son 2.900 kilos. En la sala hay muchos productores que tenemos la suerte de trabajar en zona núcleo, que tenemos rinde a lo mejor de 45 o 50 quintales. Aquel productor que tenga rinde de 50 quintales, tiene que haber otro que tenga rinde de 1.000 o de 2.000, muchísimo más bajo, para llegar a ese promedio de 2.900. En zonas marginales no puedes pagar los costos de producción, no puedes pagar el alquiler. Las labores, los fletes, los servicios se pusieron muy caros. De vuelta, claramente, si hay uno que tiene 5.000, hay otro que tiene 1.000 para llegar al promedio de 2.900 kilos. Entonces, en zonas no tan buenas como a lo mejor podemos trabajar muchos de nosotros, la situación está recontra complicada, porque los costos del cultivo son muy similares. No es que gastan menos en arrendamiento a lo mejor. Incluso a lo mejor están más lejos del puerto y tienen más costos de flete y... Ahora de vuelta, el productor es optimista, se atropella una locomotora de frente, no hay problema y vamos a sembrar igual. Y más con una campaña. ¿Y más? ¿Hola? Sobre todo con una campaña húmeda que agronómicamente nos puede dar una mano. Exactamente. Desde el punto de vista de los rindes.
Ahora los rindes tienen que dar bien para compensar el precio. Sí, creo que va a ser una campaña donde por eso te digo que nos tiene que rendir no vamos bien. a hablar de la política, pero se necesita ya bajar porque el número está muy apretado. Sí, nosotros dividimos los márgenes, lo vimos ayer, insumos, labores y arrendamiento. Y los insumos se han acomodado muchísimo. Sí. Los labores se van a tener que acomodar y los arrendamientos se deberían acomodar, pero no sé si tenemos mucho margen. Yo creo que ahí el precio del commodity nos va a jugar a favor, si hay una quita de retenciones, ¿no? Pero hay que seguir apostando. No queda otra, como dijo Fer, el productor es optimista, el productor va a sembrar. No le demos demasiada vuelta y tenemos que buscar nosotros como asesores, como empresa, tirarle en la mesa opciones para que siga con esperanza, ¿no? ¿Y qué se llevan de esta jornada de actualización técnica con toda la información que estuvimos viendo, más la que vamos a ver ahora con Jero respecto del manejo de macro y microambientes con cada una de las variedades y la introducción de la agricultura de precisión para poder implementarlo? Que todos los momentos, llamémosle, de sequía en un campo, despiertan inquietudes. Veníamos en una zona de confort bastante grande todos y esto está bueno. Está bueno que las empresas se les mueva un poquito el piso para que empecemos a generar esto. Por eso ayer hablábamos en mesa adentro de decir, che, vamos a trabajar en ambiente donde no es Chacabuco, no es Rojas, no es Pergamino, no son los 50 quintales. Nosotros hoy tenemos que pensar en que ese promedio, porque la zona, si hablamos del promedio de 2.900 kilos, la probabilidad de que esos 50 quintales sean 48, 52 son altísimas, siempre están ahí. Yo siempre digo que lo discuto con mis compañeros de la facultad de la zona núcleo, digo, ustedes no saben lo que es renegar con la sequía. Hay que levantar los pisos del 70% de la agricultura que se hace en zonas marginales. Donde levantemos ese piso, ese 29 quintales se va a ir para arriba. Para arriba. Porque los 50 quintales es como que estamos en un techo. Yo no digo que podemos ir a explorar los 60 quintales, pero bueno, ya estamos en 50. Ya estamos bien. Lo que tenemos que ir a buscar los ambientes, que hoy nosotros tenemos 22 quintales de costo para salvar la ropa, tenemos que a ese ambiente ponerle 30, 31, 32. Ese ambiente va a seguir sembrando, va a adoptar tecnología y va a ser una rentabilidad y va a subir el promedio. Yo me llevo que creo que es por acá, o sea, las jornadas de actualización técnica y el conocimiento es lo que nosotros, los que manejamos los lotes, tenemos que tener y conocer y aprender y ver bien las tecnologías que sirven, las que no sirven para poder implementarlas en cada una de las distintas situaciones. Hacer un diagnóstico de lo que tenemos y en función de eso actuar. Pero creo que justamente es por ahí, esta jornada permite generar un montón de conocimientos que son la clave y es lo que tenemos en nuestro capital. Y empoderar al agrónomo justamente en este cambio de escenario, porque la rentabilidad está en la productividad, ya no más en la financiación. Sí, lo dijiste cuando arrancaste estas tranqueras adentro, pero eso es un insumo que tenemos que también fomentar a que se invierta en el conocimiento. Sí, señor. Que en el margen bruto es chiquitito. Yo siempre lo pongo primero arriba, en el primer casillero, y muchos lo obvian. Pero también es importante resaltar, en este caso a don Mario, que le abre las puertas a técnicos independientes a que tengan la libertad de venir a decir lo que pasa allá afuera y que tengan la posibilidad de decirlo. Eso es extremadamente valioso, lo hablamos con Jero, siempre lo resaltamos, que está bueno. Hay que escuchar a los que están, que eso es una nueva línea de liderazgo que hay en todo, ¿no? Escuchemos a los que están abajo. Los que manejamos campo tenemos que escuchar al que está arriba del tractor. Tenemos que escuchar a todos y eso es importante que don Mario hoy haya llamado a profesionales que son profesionales y productores. Con los pies en la tierra. Sí, ahí hay algo que es clave, porque es re fácil manejar es re fácil manejar un margen de un productor, pero cuando te toca el bolsillo tuyo, ahí generás habilidades que no sabías que las tenías. Y eso está bueno porque después lo tenés que proyectar
en tu asesorado. Y ahí está bueno. Pero resaltar que don Mario nos permitió eso. Eso para mí en lo personal es excepcional. Los dos somos productores, los dos estamos en la trinchera y bueno, y vemos cosas que quizás a veces otros no la ven o otros ven cosas que nosotros no vemos. Nosotros recibimos esta tecnología y la tenemos que llevarla, a aprobarla. Aprobarla y que el que la hace escuche, esto sirve, esto no sirve, se puede mejorar, no se puede mejorar. Adaptarla a cada ambiente. Me parece que va ahí. Vi una serie ahora, está muy buena, de Cambiazo. Uf. Bueno, ¿qué era lo importante? No era el clon, era el ambiente con que se hacía el clon. O sea, era el peticero, era el que... Bueno, es el ambiente. O sea, el caballo puede ser bueno, pero si no está el ambiente, no está el peticero ese que es el último, no se daba el potencial. Y esto me parece que es lo mismo. Tenemos que escucharnos a toda la cadena. Guillermo, Fernando, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y a todos ustedes vamos a ir a un pequeño break de 10-15 minutos y volvemos con el premio a la excelencia en el cultivo de soja. Muchísimas gracias.